A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Tal vez Latinoamérica, injustamente, no conozca al primero de sus hijos con historia y con estatura universal. Este personaje se llamó Francisco Miranda, venezolano, y vistió y defendió el uniforme militar de España en batallas en el continente africano. Y también tuvo activa participación en la Revolución Francesa y dirigió más de una memorable batalla en territorios europeos. Francisco Miranda honró también el uniforme de los revolucionarios norteamericanos cuando el pueblo de los Estados Unidos luchaba por su independencia frente a Inglaterra. Por su fama en toda Europa como bravo combatiente, llegó inclusive a vestir el uniforme del ejército ruso, como una concesión de la emperatriz Catalina. 3 continentes vieron su accionar de guerrero, y lo vieron en los grandes acontecimientos de la historia: la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos y la independencia de los países latinoamericanos. Cuando soñó con una gran patria latinoamericana libre, también vivió el gran amor de su vida. Era una mujer sueca que le pedía venir a América y acompañarlo en su lucha. Francisco Miranda le advirtió que estas tierras eran duras, hostiles, peligrosas para una mujer como ella, pero le prometió de todas maneras traerla en forma simbólica a América. La bandera revolucionaria tendrá el amarillo de tus cabellos, el azul de tus ojos y el rojo de tus labios. Así estarás conmigo en mis sueños y en mi lucha desde el primer día. Y Miranda cumplió lo prometido. Un día llegó a Ocumare, Venezuela, con 3 barcos con armas y combatientes contra el Imperio Español. Esos barcos por primera vez izaban la bandera tricolor. Era un día como hoy, 25 de marzo de 1806. Detrás del simbolismo de los colores de la bandera se agita toda una historia de compromiso con la libertad y con la dignidad humana. Y también una historia de amor del primer combatiente universal de América Latina, Francisco Miranda. Lo mejor de la mañana informando para usted. Titulares. Quito supera los 100.000 casos de COVID-19. El virus del COVID está avanzando según la Organización Mundial de la Salud. Exportaciones a la Unión Europea crecen en un 6.21%. Santa Elena abrirá playas en Semana Santa. En tributación de hoy hablaremos de impuesto a la renta para sociedades. De China con amor, pruebas Bonfo se donaron a Venezuela. Investigación de Código Vidrio. Segmento de opinión, debate presidencial. En política internacional, cumbre autoritaria. Y en editoriales, Patricio Aro, del odio al amor y al terror. Miguel Rivadeneira, venganza de socialistas o socialistas. Y Hernán Pérez Luz, debate y deliberación. Noticias del día con Carla Sánchez. Quito supera los 100.000 casos de COVID-19. Quito superó el umbral de los 100.000 casos de COVID-19 y sigue siendo la ciudad más afectada del país por la pandemia. A nivel nacional, el total de contagios ascendió a 313.570. Pichincha se reporta con 597 nuevos casos de la enfermedad. En total, la provincia suma 108.332 contagios. Guayas, la provincia segunda con más casos, suma 40.740 casos, lo que representa un incremento de 24 contagios respecto a las cifras de la semana pasada. La capital de Guayas, Guayaquil, suma 27.222 casos. Siguen las provincias de Manabí con 23.848 casos de COVID-19 que representan el 7,6% del total nacional.
Azuay con 18.456, un 5,9%, El Oro con 14.332, un 4,6%, y Loja con 11.651, un 3,7%. A nivel de ciudades, la tercera más afectada es Cuenca, con 14.614 casos, Loja con 8.573, Portoviejo con 8.107, Santo Domingo con 7.668, Ambato con 7.444, Ibarra con 4.666 y finalmente Machala con 7.427. El virus del COVID-19 está avanzando según la OMS. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, alertó sobre el terrible aumento de casos de COVID-19 en Brasil, que también golpea a sus vecinos Venezuela, Bolivia, Perú, y destacó el alza de los contagios en Chile, Paraguay y Uruguay. La transmisión del virus sigue aumentando peligrosamente en todo Brasil, dijo en una rueda de prensa la directora de la OPS, Carissa Etienne, considerando crucial que el gigante sudamericano adopte las medidas preventivas para frenar la propagación del virus. Lamentablemente, la terrible situación de Brasil también está afectando a los países vecinos. Los casos han aumentado en Venezuela, particularmente en los estados de Bolívar y Amazonas, que limitan con Brasil, indicó Etienne, que también señaló que un incremento de los contagios en el Cono Sur se subraya con la presión de que supone para el sistema sanitario en Paraguay, donde la mayoría de las camas de UCI están ocupadas, y llamando la atención sobre alarmante la situación en Uruguay, un pequeño país con 3,4 millones de habitantes, y dijo que aunque los casos han comenzado a estabilizarse en los Estados Unidos, Canadá y México, se reportaron más casos en Ontario, Canadá, y una alza de muertos en los Estados Unidos, en Minnesota y Virginia Occidental, respectivamente. Exportaciones a la Unión Europea crecen un 6,21%. Las exportaciones de Ecuador hacia la Unión Europea alcanzaron los $13.301 millones en 2020, el cuarto año de vigencia del acuerdo comercial entre los dos mercados. A pesar de la pandemia, las exportaciones ecuatorianas hacia ese bloque comercial crecieron un 6,21% en comparación con 2019, según el Banco Central. La diversificación de la oferta exportable aún es un reto para el Ecuador, argumentó Charles Michael Gens, embajador de la Unión Europea en Ecuador, aunque Gertz agregó que el éxito de las exportaciones ecuatorianas en 2020 fue la calidad de sus productos, como es el caso del banano, camarones, cacao y flores. Con estos resultados, en 2020 Ecuador mantuvo el superávit en su balanza comercial con la Unión Europea. Santa Elena abrirá playas en Semana Santa. El municipio de Santa Elena tiene previsto abrir sus 22 playas al público durante el feriado de Semana Santa, incluida la fiestera comuna turística de Montañita y balnearios como Vallenita, Olón, Punta Blanca, Allanque y Chuyumbiche. Los turistas podrán disfrutar de las playas en el horario de 8 de la mañana a 18 horas. César Pinargote, director de gestión de riesgos, sostuvo que el municipio plantea aplicar los mismos protocolos y disposiciones del pasado feriado de Carnaval, en el que los restaurantes laboraron con aforo del 70%, mientras los bares y discotecas al 50% de capacidad, con horario de hasta las 3 de la mañana. En la provincia de Santa Elena, el porcentaje de ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos UCI es del 64%, 7 de cada 11 unidades ocupadas con pacientes COVID, según informó la Gobernación de la Península, y existen 17 de 24 camas en hospitalización general ocupadas con pacientes internados por COVID-19. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación.
Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre el impuesto a la renta de las sociedades. Ya llega el mes de abril y tenemos que preparar el impuesto a la renta a las sociedades. Y hay que hacerlo de manera correcta bajo el régimen general. Voy a dar algunos tips que me han solicitado las sociedades para pagar correctamente el impuesto a la renta. Comencemos con el gasto de la nómina. La nómina es un gasto fundamental. Todas las sociedades necesitamos de recursos humanos para poder generar nuestros ingresos. La nómina está conformada por trabajadores y empleados. Los trabajadores y empleados en relación de dependencia necesitan ganar un sueldo, un salario. Este gasto, para poder ser deducible del impuesto a la renta, conforme al artículo 10, numeral 9 de la Ley Tributaria y al artículo 28, numeral 1 del Reglamento Fiscal, para poderse restar para el cálculo del impuesto a la renta, el principal requisito es que se haya aportado al IES el 100%. Recuerde, para que el impuesto a la renta lo reconozca como un gasto deducible que se pueda restar del impuesto a la renta, necesita aportarse al IES. Primer requisito, no se olvide. Además, usted con esto evitaría todos los riesgos laborales y sociales. Segundo tips, los gastos de viaje. Nuestros trabajadores, empleados o funcionarios, para poder realizar las actividades inherentes a su función o cargo, muchas veces tienen que viajar a diferentes ciudades o países por el giro de nuestro negocio. Para que estos gastos sean deducibles del impuesto a la renta en las sociedades, es importante que se encuentren soportados por comprobantes de venta válidos de acuerdo a la legislación ecuatoriana o de los diferentes países donde estos hayan realizado estas actividades. Nuestra ley tributaria permite que vengan sin soportes únicamente hasta el 10% de los gastos totales de viaje por concepto de gastos misceláneos. Los gastos de viaje en general no podrán sobrepasar hasta el 3% del ingreso gravado. Recuerde, al final del ejercicio, usted tiene que realizar 2 verificaciones para poder imputar estos gastos de viaje y poder generar su prueba de deducibilidad. Los gastos de viaje en general, para ser deducibles, no pueden sobrepasar el 3% de los ingresos gravados, y los gastos de viaje misceláneos, como tasas, propinas o pasajes de transportación urbana sin soportes, la norma fiscal permite que sean deducibles solamente hasta el 10% del total del gasto de viaje. Siguiente consideración. En el tema de los gastos de gestión, esos gastos necesarios que a veces realizamos como atenciones a clientes o como reuniones con empleados o como reuniones con accionistas, deben ser deducibles solo hasta el 2% de los gastos de administración y ventas. Deben ser formales y además imputables al ingreso. Recomendaciones en la provisión de cuentas incobrables. No sobrepasar del 1% de la cartera comercial pendiente de cobro al cierre del ejercicio. Recuerde que la ley tributaria y el reglamento le pide que no se aceptará provisión de cartera entre partes relacionadas. Muchas veces me preguntan si la provisión que se tiene que realizar por norma contable difiere de la provisión por norma tributaria, y en muchas ocasiones sí. La norma tributaria tiene su propio límite de deducibilidad, mientras que la norma contable se basa por la realidad objetiva de nuestra contabilidad. Adicionalmente, es importante que revisemos ciertos costos y gastos que la ley tributaria nos pide que tomemos en cuenta al cierre del ejercicio para que estos sean considerados como gastos deducibles.
Las sociedades tenemos que preparar correctamente el cálculo de nuestro impuesto a la renta basados en el concepto de conciliación tributaria y base imponible, ya que calculamos el impuesto a la renta tomando en consideración el concepto de ingresos, costos y gastos. Adicionalmente, también es importante revisar, por ejemplo, el límite de deducibilidad que vamos a tener en ciertos gastos con las partes relacionadas locales y del exterior, por ejemplo, en conceptos de asistencia técnica, asistencia administrativa, por ejemplo, también en el tema de regalías que no puede sobrepasar el 20% de la base imponible más el valor de dichos gastos. También es importantísimo considerar que nuestros gastos al cierre del ejercicio tienen que estar totalmente bancarizados. Máximo pueden venir sin bancarización, sin pasar por el sistema financiero, hasta $1,000 incluidos impuestos. La bancarización quiere decir pasar por el sistema financiero. Mi recomendación es que la bancarización ayuda a probar la realidad económica de la transacción, no solamente para la deducibilidad del gasto, para que estos gastos se puedan restar del ingreso, sino también para que usted se pueda tomar crédito fiscal. Los costos y gastos tienen que ser formales, tienen que estar soportados en comprobantes de venta válidos, pero también tienen que ser reales, que se comprueben que los servicios fueron prestados, que los bienes fueron recibidos. Probar adicionalmente si hay una norma expresa que diga compruebe si sobrepasó o no este límite de deducibilidad, como he dado varios ejemplos, como por ejemplo el límite de los gastos de gestión, de los gastos de viaje, de la provisión de cuentas incobrable, del límite de los gastos de asistencia técnica o regalías entre partes relacionadas, etc. Es importante que al final de cada ejercicio, usted ahora que va a pagar el impuesto a la renta como sociedad en este mes de abril, comience a revisar todas sus transacciones para que determine correctamente ese impuesto a la renta y pague esa tarifa de las sociedades de acuerdo al artículo 37 de la ley tributaria, que por regla general es del 25%, pero esa tarifa puede variar. Es importante que esté pendiente que tenemos una fecha que está muy próxima, que es para el caso especial de los contribuyentes especiales que comienzan este 9 de abril, que es una fecha estándar para preparar, declarar correctamente el pago de su impuesto a la renta y de ahí el resto de contribuyentes de acuerdo al 9º dígito del RUC. Recuerde que toda la documentación tiene que guardar usted por 7 años. Usted, como sociedad, tiene que firmar el contribuyente y el contador, porque las sociedades están obligadas a llevar contabilidad. Tiene que guardar todos los soportes que le ayudaron a preparar su impuesto a la renta, porque la autoridad de control tiene pleno derecho de revisar su determinación de impuestos. Así lo establece claramente el Código Tributario. Hágalo con tiempo, revise con tiempo para que no se encuentre en apuros y para que lo pueda pasar por el sistema del SRI y no se encuentre con novedades de que a lo mejor tenga problemas con el sistema. De mi parte, espero que mis consejos, mis tips tributarios les sirvan. Tome las precauciones, converse con su contador, revise previamente su formulario, que los valores que usted pague ni se encuentren en exceso, ni que tampoco haga una declaración que no se encuentre con los valores claros o que no se encuentren con los valores completos. Tributar correctamente es la mejor planificación tributaria. Nos volveremos a ver en una nueva edición en su noticiero de Telesucesos. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de Hoy. Bienvenidos a la segunda parte del cuarto capítulo de la investigación del portal Código Vidrio en conjunto con Revista Vistazo.
De China con amor, pruebas Wonfos se donaron a Venezuela. Venezuela también abrió las puertas a las pruebas rápidas chinas, especialmente de Wonfo que China donó al gobierno de Nicolás Maduro. En este país, 4 marcas son las más usadas. A comienzos de la segunda ola de contagios del COVID-19 en Venezuela, Ernesto B., de 50 años, residente de Caracas, que pidió mantener su identidad en reserva, estuvo en contacto con un familiar con síntomas de coronavirus en víspera de la Nochebuena. El 23 de diciembre de 2020 inició su odisea para encontrar un centro de salud para practicarse una prueba. Se acercó a un centro de diagnóstico integral, CDI, institución médica, parte del programa Visión Vivienda en el oeste de Caracas, y no tuvo suerte. El personal médico le indicó que tampoco se podría realizar una prueba en el hospital de campaña en el Poliedro de Caracas, designado por Nicolás Maduro como una instalación para atender a pacientes con sintomatología de coronavirus. Ante esto debió recurrir a un centro privado en el este de Caracas para realizarse la prueba. Al llegar encontró una oferta de 4 tipos de pruebas: hisopado para PCR COVID-19 por $80, serológica rápida por $40, perfil de laboratorio de factores de riesgo cardíacos y respiratorio por $150 y la prueba de antígeno de diagnóstico por hisopado por $40. Ernesto llegó a este sitio por una información que le llegó a través de WhatsApp. Como cualquier bien o servicio que se preste en Venezuela, los test se cotizan en dólares como uno de los efectos de la hiperinflación que atraviesa el país desde 2016. Estos precios son poco accesibles para el venezolano que recibe un salario mensual mínimo inferior a $1. El manejo de las pruebas PCR está centralizado desde marzo de 2020 en 5 laboratorios manejados por el gobierno de Maduro. Solo algunos centros privados de salud sin autorización oficial ofrecen esta prueba a precios que varían entre $40 y $80. Hasta la fecha, al menos 4 marcas de pruebas rápidas son utilizadas en el mercado venezolano. La más comercializada es la de la empresa Wonfo, específicamente las Wonfo SARS-CoV-2 Antibody Test Lateral Flow Method. También se encuentran las manufacturadas por Edan Instrumental y Nantong Egans Biotechnology y de la compañía surcoreana Genbody. Todas se encuentran además en canales de distribución alternativos como Mercado Libre y por medio de cadenas de WhatsApp. Calidad importada de China. Una revisión a las transmisiones del canal estatal venezolana de televisión BTV entre marzo y diciembre de 2020 da cuenta de al menos 9 donaciones, 274 toneladas, realizadas de China a Venezuela con kits para la protección del personal médico y más de 2 millones de pruebas rápidas para la detección de nuevos casos. Ninguna fuente oficial confirmó cuántas corresponden al laboratorio Wonfo. La última donación de la que se tiene información corresponde al 22 de diciembre de 2020 en el marco del puente aéreo entre ambas naciones, tendido con la aparición de los primeros contagios de COVID-19. Venezuela y China tienen alianzas político-económicas estrechas desde la llegada al poder de Hugo Chávez, que se han mantenido con Nicolás Maduro. Entre 1999 y 2019 el país asiático invirtió en Venezuela más de $68,000 millones, según la información recolectada por Transparencia Venezuela. Eso equivale a 45% del total entregado a la región entre los años 2000 y 2019. De manera similar, Cuba y China mantienen relaciones estrechas con Venezuela que se fortalecieron en el marco de la pandemia usando la diplomacia médica como puerta de entrada. Venezuela distribuyó parte de las pruebas Wonfo a su par de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América ALBA, la isla Granada, ubicada en el Caribe a unos 150 kilómetros de distancia. Y Cuba reportaba el uso de las 100,000 pruebas de Wonfo en abril en el municipio especial Isla de la Juventud. El uso de pruebas rápidas Wonfo para la detección de nuevos casos forma parte de la estrategia epidemiológica del gobierno venezolano. Los protocolos establecen como requisito para tomar las muestras PCR un resultado positivo en las pruebas rápidas, a pesar de que con este método se pueden dar falsos negativos. Si una persona da negativo en la prueba rápida,
debe permanecer aislada y a los 5 a 7 días se le realiza una segunda prueba. Si esta segunda resultara negativo, el paciente debe seguir en aislamiento hasta el día 10, cuando se realiza un tercer test sin acceso aún a una prueba PCR. Colombia no se comió el cuento de las rápidas. Los primeros escándalos por las deficiencias de las pruebas rápidas chinas obligaron a las autoridades colombianas a restringir su comercialización. Sin embargo, los insumos de Wonfo sí consiguieron autorización para su venta, aunque no se conoce en qué cantidades. Agobiados por la escalada de contagios por el coronavirus, el 8 de abril del 2020 las autoridades de salud de Colombia anunciaron la llegada del primer lote de 47.500 test rápidos chinos. Permiten la optimización de recursos ayudando a la toma de decisiones en cuanto al aislamiento, realización de prueba diagnóstica, confirmatoria y tratamiento, destacaron los funcionarios. Días más tarde sobrevino la frustración. El ministro Fernando Ruiz reconoció en el Congreso que esas pruebas eran defectuosas. Hay muchos engaños en las pruebas disponibles. Se han presentado test con una buena efectividad, pero en la práctica, cuando llegan los kits para la aplicación de la prueba específica, resulta que han sido cambiadas por insumos de mala calidad, dijo Ruiz consternado. Para entonces, 45 tipos de pruebas rápidas tenían autorización del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, y circulaban en el mercado. 9 provenían de China, 5 de Estados Unidos de las compañías como Abbott y Siemens, y el resto de Austria, Alemania y Corea del Sur. Una de las pruebas registradas fue la de la China Wonfo. Luego de descubrir las fallas del primer lote, las autoridades ordenaron que 4 comercializadores detuvieran la venta de esos dispositivos. También ordenaron a Mercado Libre Colombia el retiro de las publicaciones que promocionaban la venta de esos productos. La confiabilidad de los insumos empezó a ser cuestionada y derivó en controles y regulaciones. Las autoridades de salud enfatizaron que no se utilizarían como método diagnóstico. Era claro que no detectaban la presencia del virus, sino solo anticuerpos. Además, definieron que estos marcadores debían garantizar mínimo una sensibilidad del 85% y una especificidad, confirmación que una persona no está contagiada, del 90%, con un margen de error del 5%. Paralelamente, el gobierno decidió que ninguna de las pruebas eran de venta libre. La academia se sumó a las advertencias. La doctora Lucy Delgado, profesora de la Universidad Nacional y asesora del secretario de Salud de Bogotá, comentó que pese a la regulación del uso de esas pruebas, ingresaron ilegalmente cerca de 2 millones de unidades. Eso sin contar las que están vendiendo de forma clandestina. El 80% de lo que ha llegado y también de lo que hay en el mercado, advirtió, es de pésima calidad. Empezamos a tener problemas de sensibilidad, reconoció Delgado. Pedimos datos consolidados de la adquisición de estos productos en el sector público y privado al Ministerio de Salud. El Ministerio no ha adquirido pruebas para COVID-2019, ni de anticuerpos ni de antígeno. No sabemos cuántas haya adquirido el sector privado. Este tipo de estadística no se lleva. Tampoco sabemos si otras entidades públicas las hayan adquirido, respondió el Ministerio. Ninguna entidad pública tiene o ha transparentado un dato global sobre todas las pruebas rápidas compradas y aplicadas en Colombia durante la pandemia. En la próxima edición les contaremos sobre Perú sigue diagnosticando con rápidas. Les esperamos. Poder Ciudadano con el doctor Patricio Quijón. El formato para el debate entre los dos candidatos finalistas para la presidencia de la República del Ecuador limitó lamentablemente la profundidad de los temas que tenían que tratarse en aquel encuentro de vital importancia para la democracia ecuatoriana. El Comité Nacional de Debates y el Consejo Nacional Electoral habrían propuesto ese esquema, un esquema cerrado que no permitió a la conductora que a última hora se buscó a una persona de la trayectoria, de la seriedad,
de la sobriedad, de la experiencia de Claudia Arteaga Serrano, digo, no se permitió que la moderadora tenga un papel más abierto en cuanto a la posibilidad de repreguntar a los candidatos que estaban en ese debate planteado. Es fundamental que con esta oportunidad se advierta la necesidad de hacer algunos cambios que permitan que el ecuatoriano conozca a profundidad sobre las propuestas de solución que hace cada uno de los candidatos frente a los principales problemas nacionales. El ecuatoriano común habría querido escuchar qué propone formal y claramente en materia de solución al problema del empleo y del trabajo, conociendo que más del 60% de la población nacional tiene problemas en cuanto a tener un trabajo estable. El ecuatoriano habría aspirado a que le digan con claridad cómo se va a rehabilitar el aparato económico del Ecuador. Los ecuatorianos habríamos querido escuchar cuál es la propuesta concreta en cuanto se refiere al robustecimiento de sistemas de educación que permita el libre acceso de los estudiantes a las universidades y carreras de su elección. Los ecuatorianos habríamos querido escuchar cómo ven los candidatos el problema de la seguridad social, la solución a este grave drama que viven los jubilados frente al hecho cierto de que prácticamente todos los gobiernos a su turno echaron manos de las arcas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, teniéndole al momento prácticamente en la quiebra. En fin, para mí como un ciudadano, tengo la certeza de que el ganador indiscutible de esta jornada, a pesar de que el formato no fue el de los mejores, sin duda fue el candidato Guillermo Lasso Mendoza, que con sobriedad, que con apego a las propuestas programáticas le ofreció al país temas concretos en materias de educación, en materia de rehabilitación del sector primario de la economía, diciendo que se va a entregar a los pequeños agricultores y pequeños ganaderos del Ecuador créditos a 30 años plazo y con el interés del 1%. Este tipo de propuestas son factibles. Asimismo, el candidato Lasso Mendoza advirtió de la necesidad para el Ecuador de mantener la dolarización como moneda de curso legal que permita el fortalecimiento de la economía nacional. Y de igual manera también habló con claridad de la necesidad de abrir esquemas para que los estudiantes que luego de haber obtenido su título de bachiller puedan acceder a la universidad y escoger la carrera que considere adecuada. En materia de salud pública, el candidato Guillermo Lasso ha prometido en los primeros 100 días de su gobierno vacunar a al menos 9 millones de ecuatorianos, diciendo con claridad que si es que no hay salud, no podemos hablar de ninguna posibilidad del mejoramiento económico, social, político del Ecuador. Sin salud no hay nada. Mientras estas propuestas hacía con responsabilidad, con patriotismo, con seriedad, el candidato Guillermo Lasso, el otro, el candidato títere, se solazaba buscando la manera de sacarle de juego al candidato Lasso, hablando de los temas bancarios, hablando de ese sonsonete que ya ha quedado perfectamente aclarado después de que una comisión presidida por el recordado economista Eduardo Valencia determinó que Guillermo Lasso no tuvo nada que ver con el feriado bancario. Pero de todas maneras,
el candidato títere siguiendo un libreto que se lo escogió desde México, donde tienen la central de su campaña, y siguiendo, por supuesto, el libreto establecido por su mentor, Correa Delgado, lo que hizo es precisamente hacer alarde de prepotencia y de cinismo. Nunca respondió cuando se le preguntó concretamente y que le diga qué es lo que pasó con el asesinato de quien fuera comandante general de la FAA, el general Jorge Agabela Bueno. Y cuando el candidato Guillermo Lasso le decía, responda usted a la viuda del general que fuera precisamente el más alto jefe de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, respóndale sobre ese crimen atroz, responda a los familiares de Bosco Huizuma, responda a los familiares de tanto perseguido, encarcelado y también desaparecido. Ante eso, el cinismo volvió a hacerse presente en la escena de esa situación que se presentaba como algo absolutamente legítimo y oportuno, y hubo un silencio por parte del candidato títere que pretende dar lecciones de moral cuando sabemos que ese gobierno de 10 o de 14 años que ha tenido que padecer el Ecuador tiene encarcelados, perseguidos por la justicia, gente que mantiene grillete y que todos ellos tienen que ver con el estado de putrefacción al que se le llevó precisamente a un gobierno que hizo todas las tareas para convertirle al Ecuador en espacio para que las narcomafias puedan operar. Y si no, ¿por qué? Hemos visto las carnicerías en las cárceles. Y si no, ¿por qué hemos tenido que padecer ese tipo de situaciones? Porque existe una descomposición generada precisamente por este tipo de gobiernos populistas, por estas narcodictaduras que nunca más pueden regresar al manejo de la cosa pública. Por eso, ecuatorianos, el próximo domingo 11 de abril tenemos un deber con la patria, un deber con nuestro futuro, un deber con la preservación de los más altos e importantes valores democráticos. Tenemos un deber, en definitiva, de subsistencia, y por eso tenemos que multiplicar los esfuerzos necesarios para preservar la cancha democrática y darle al Ecuador un espacio donde exista la posibilidad de pensar y soñar en una nueva sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa. Global Hoy con Alan Catey. Cumbre autoritaria. Acaba de concluir en la ciudad de Guilin, en China, la cumbre de los cancilleres ruso y chino. En lo esencial, la declaración final se refiere a lo que ambas partes han denominado interferencia en asuntos internos, al referirse a cualquier opinión o crítica que respecto de violaciones a los derechos humanos se produzca de parte de cualquier origen, viniendo de quien viniere. Han postulado que el tema de los derechos humanos es un asunto interno de cada país y nadie tiene derecho a criticar o exigir su cumplimiento. Y lo han encubierto en términos de que se debe evitar la politización de tal término. Por otra parte, han expresado también su expresa oposición a la democracia como método de gobierno y han condenado el uso de la palabra al exhortar de alguna forma a la aplicación de ese sistema de gobierno. Finalmente, se han comprometido a colaborar mutuamente en la defensa y protección de sus particulares sistemas de gobierno, esto es, la dictadura china por una parte y la dictadura oligárquica rusa por otra. La historia nos lleva siempre a entender
el origen y las causas de las cosas. La frontera entre Rusia y China es una frontera larguísima, es una frontera de 4.200 kilómetros y a lo largo del tiempo ha sido punto de encuentro y desencuentro entre las dos culturas y los dos países. Del siglo XV en adelante, Rusia encontró en la expansión a Siberia y al Asia Central tanto su vocación imperial como la colonial. La creación del Imperio Asiático Ruso se la llevó a cabo durante los siguientes 400 años, aprovechando el vacío de poder que se produce por la decadencia de lo que podríamos llamar el Imperio Chino, que es sucesivamente conquistado por mongoles y manchúes. Cuando el Imperio ruso se derrumba a su vez en el año 17, le toma la posta el Imperio Soviético, que mantiene la misma política expansionista, y posteriormente a su caída en 1992, la Federación Rusa. Desde 1921, la Unión Soviética juega un doble juego en China, apoyando al nacionalismo en la persona de Sun Yat-sen, a la vez que a los miembros del recién creado Partido Comunista Chino. En 1950, tras la victoria de la facción comunista en la larga Guerra Civil China, la Unión Soviética y la República Popular China firman un tratado de amistad y asistencia. Paulatinamente, sin embargo, las relaciones entre las dos potencias comunistas se van deteriorando hasta que en 1969 se producen choques armados de gran violencia en la zona fronteriza del río Ussuri, que dejan varios cientos de muertos, principalmente del lado chino. A pesar de que el conflicto se logra contener, la Unión Soviética mantendrá casi 50 divisiones en la zona, prácticamente hasta la desaparición de la Unión Soviética. En los 70 años transcurridos entre 1950 y 2020, el balance de poder entre estas dos potencias ha variado radicalmente. La muy atrasada y primitiva China de 1950 ha dado paso a un país pujante con un desarrollo industrial y económico extraordinario en los últimos 30 años. Este desarrollo ha coincidido con el abandono de los dogmas económicos del marxismo y la aceptación pragmática del mercado como escenario económico, llamémoslo así, propicio para el progreso. Sin embargo, el control político del Partido Comunista sobre la sociedad china se ha intensificado, si cabe el término, siendo hoy más asfixiante que nunca. Mientras tanto, para la Unión Soviética, la transición hacia su nueva estructura oligárquica resultó muy dura y dolorosa para la población, que sufrió un empobrecimiento brutal entre 1992 y 2010. Hasta la presente fecha, la recuperación económica de la Federación Rusa ha sido muy lenta y en algunos casos hasta regresiva. El único aspecto en que se mantiene una marcada superioridad entre los dos países es el militar, pues Rusia sigue siendo la segunda potencia militar del mundo en términos de arsenal nuclear. Es evidente la voluntad china de revertir esta situación, lo que se demuestra con la ingente inversión militar que el país está desarrollando para cumplir su objetivo de convertirse en una gran potencia mundial, tanto en lo económico como en lo militar, antes de 2050. Lo más importante que ha salido de esta última cumbre de cancilleres es sin duda la expresa declaración de ambos regímenes de su decisión de actuar por los medios que sea necesario para preservar sus particulares estructuras internas de poder sin tomar en cuenta ningún tipo de principio. El que sus ciudadanos sean reprimidos, encarcelados, torturados o asesinados es asunto interno de Rusia o de China. El que se siga persiguiendo a sus opositores, envenenándolos si es necesario o reeducándolos en campos de concentración,
es prerrogativa de sus gobiernos y cualquier expresión en contrario de otros países u organizaciones será tratada como una intervención en sus asuntos internos. Luego de unas declaraciones de la naturaleza de las expresadas, el único paso lógico y con sindéresis que les quedaría dar a ambos países sería denunciar la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y separarse de estas al estar fundamentalmente en desacuerdo, tanto con el principio democrático como con el esencial principio de respeto a los derechos humanos en ella consagrados. Una alternativa autoritaria, arbitraria y absoluta acaba de ser consagrada como la política de Estado a seguir por parte de la Federación Rusa y de la República Popular China. Hasta cierto punto, es bueno que finalmente caigan las máscaras y que haya cómo saber a qué atenerse cuando se escuchan loas y se hacen reverencias a esos modelos políticos. La dicotomía actual en el mundo no es ya, y desde hace rato, la arcaica definición de izquierdas y derechas. Las alternativas hoy se sitúan en respetar o no los derechos humanos, en respetar o no las libertades personales, en respetar o no los valores democráticos. El camino está claro tanto para aquellos que consideran a la dictadura y a la imposición autoritaria como el camino hacia el progreso, cuanto para aquellos que creemos en el ser humano libre como eje de la sociedad, como su valor y objetivo único y supremo. Editorial con Carla Sánchez. Del odio al amor y al terror. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, los trastornos mentales se presentan por la combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales como sucesos estresantes, problemas familiares, enfermedades cerebrales, trastornos hereditarios o genéticos y problemas médicos, expresados en exceso de enojo, hostilidad o violencia. Esta grave alteración de la salud mental es un elemento común en los grandes capos de las organizaciones mafiosas y en quienes lideran los carteles de la droga y el crimen internacional organizado. En el ambiente de un hogar disfuncional, con sus padres vinculados a organizaciones delictivas que cumplían actividades de tráfico de menores, alcohol o drogas, entre otras, por las que ellos fueron inculpados y les condujo a prisión y en algún caso al suicidio, los capos de la mafia crecieron albergando odio que se expresó en su mayor intensidad cuando alcanzaron algún tipo de poder o en contra de quienes de alguna manera se convertían en sus mentores o en sus opositores. Al Capone, Pablo Escobar, el Chapo Guzmán o algún otro utilizaron su poder para expresar su odio mediante la intimidación, la represión, la agresión, el secuestro y la muerte de quienes no fueron sus incondicionales o sabían demasiado. Pues el odio, a decir del dramaturgo inglés Bernard Shaw, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1925, es la venganza de un cobarde intimidado. Esto significa que los capos de las mafias exacerban su odio por cobardía erizada. Con toda insensatez, quien besó la mano del padrino para convertirse en su sucesor viralizó la frase: "El odio ya pasó de moda". Esta aseveración nos indica que, en efecto, el odio estuvo de moda en la acción del proyecto del que fue parte y del que se actuó con ese sentimiento para silenciar o ajustar cuentas. Asimismo, pensando que del odio hay un pequeño paso al amor, acuñó la frase: "Más amor, menos hate", al mismo tiempo que el capo, con la actitud de un enajenado, replicaba desde el ático europeo: "Pagarán su culpa los traidores". Los odiadores compulsivos que dirigieron las organizaciones delictivas pasaron del odio al terror para enfrentar la legalidad.
el financiamiento del narcoterrorismo a las acciones proselitistas, la dirección de la campaña desde el país sede de los cárteles de Sinaloa y Jalisco, las masacres horrorosas en el sistema carcelario, el aparecimiento de cuerpos desmembrados en los campos, son indicadores que el terror podría apoderarse del país si el crimen internacional organizado llega nuevamente a Carondelet. Estamos a pocos votos de que eso suceda. Si queremos tener algo de paz en el futuro, debemos evitarlo el 11 de abril. Está en nuestras manos. Venganza de socialistas o socialistas. Lo sucedido últimamente con la democracia e institucionalidad en Bolivia es una demostración de lo que hace el denominado socialismo bolivariano del siglo XXI, que de nuevo amenaza en la región. Volvieron al poder con venganza y revancha luego del fraude en las elecciones de 2019 en favor de Evo Morales, según confirmara el informe de la OEA, corroborado con una auditoría vinculante que aceptara el mismo Evo Morales y que lo llevara a su decisión de renunciar y fugarse a México. En medio de la crisis y con la ayuda de organismos internacionales y la Iglesia Católica, se encontró una salida y se encargó el poder a la segunda vicepresidenta del Senado, Yanine Áñez, avaluado por el Tribunal Constitucional. Ella, hoy presa al igual que otros exministros, es acusada de terrorismo y sedición, luego de que llevara elecciones presidenciales y entregara el poder al candidato del MAS, Luis Arce, quien calificara al régimen interino como transitorio y constitucional. Resulta que ahora calla y permite estos atropellos. Daría la impresión de que el presidente ha abdicado el manejo de su país y da paso a la cacería y sed de venganza de Evo y su entorno con la criminalización de las elecciones y los resultados de los que su movimiento se benefició y ganó. Si fuera como dicen, su elección sería producto de una ilegalidad. Conclusión: Arce a la presidencia y Evo al poder. ¿Eso quieren en Ecuador? Estos regímenes autoritarios, abusivos del poder que representan el socialismo del siglo XXI, buscan revancha con sus opositores, utilizan a la justicia como antes lo hicieron y hoy de nuevo manejan a su árbitro. Sucede en Venezuela con la dictadura de la Revolución Bolivariana, que en 21 años tiene sumido a su pueblo en la peor crisis de la historia, lleno de miseria y la huida de millones de personas. Lo grave, utilizan el membrete de socialistas o socialistas para destruir los estados y la institucionalidad. Enarbolan postulados del Foro de Sao Paulo que busca liquidar los gobiernos democráticos e imponer regímenes totalitarios corruptos como se vive en Nicaragua, Cuba, Venezuela, iguales pero en pobreza, sin libertades ni prosperidad. En el caso nacional, también enarbolan esta bandera nacida en 1926 con la fundación del Partido Socialista y que ha tenido su polo de influencia, como señalan historiadores Enrique Ayala, Germán Rodas. Hubo grandes figuras de esta corriente de pensamiento: Benjamín Carrión, Juan Isaac Lobato, Manuel Agustín Aguirre, Alfredo Pérez Guerrero, Plutarco Naranjo y otros, que, diferencia de los de hoy, se dice que socialistas del siglo XXI que aspiran a volver al poder a pesar de las sentencias ejecutoriadas y procesos judiciales que tienen pendientes por corrupción. Por eso debe ejercerse un voto libre, pero informado y responsable, sin caer en los engaños. Debate y deliberación. Lo peor del debate fue el formato. Es lamentable nuevamente tener que cuestionar las decisiones del Consejo Nacional Electoral. 15 minutos de introducción, inserción de largas exposiciones sobre los problemas del país, intermedios y más intermedios, y sobre todo el error de creer que dentro del poco tiempo que les quedaba a los candidatos, ellos iban a poder exponer sus ideas con respeto a 5 temas, cada uno de los cuales con una larga lista de subtemas que a su vez se plasmaron en larguísimas y enredadas preguntas que eran repetidas cada uno. Pésimo formato, en definitiva. Un formato que desalentó la exposición y explicación de los planes de gobierno. Siguiendo el ejemplo de otras naciones, deberían existir varios debates, cada uno dedicado a un solo asunto. Probablemente la razón para los manifiestos de errores del formato con el que se llevó a cabo el debate radica en la escasa o nula cultura que tenemos sobre debatir, cruzar ideas en público, en defender opiniones, en razonar críticamente.
En el Ecuador se privilegian en las escuelas y los colegios las declamaciones y los discursos líricos, y muy poca atención se presta al entrenamiento y formación de los estudiantes en el arte y la técnica de los debates. Los primeros son actos de comunicación unilaterales, en los que el protagonista se limita a decir y el resto a escuchar pasivamente. Y es lo que más se hace en el Ecuador: dar discursos, sermones, prórrogas y arengas, todo creyéndose con los dueños de la verdad. El debate, en cambio, es un acto de comunicación en el que dos o más personas confrontan opiniones diferentes y hasta opuestas sobre el mismo tema. El debate ayuda a la formación intelectual de quienes lo ejercitan, iniciativa del análisis crítico, la rapidez en el pensamiento, la agudeza del razonamiento, y promueve además el respeto hacia quienes piensan diferente de uno. Son legendarios los debates del candidato Abraham Lincoln y su oponente Stephen Douglas sobre la esclavitud, los que practican los estudiantes de Oxford o los debates en el Parlamento inglés. A pesar de todas las falencias, creo que el debate del pasado domingo fue muy bueno. Ofreció una oportunidad de conocer las opiniones de los candidatos con respecto a su visión de los problemas que deberían enfrentar. Hubo dos cosas que nos llamaron la atención. La primera, a su vez, es quizás un debate presidencial en el Ecuador: el respeto de los derechos humanos, las libertades públicas y las reglas de la democracia recibieron una especial atención. Es un gran avance. No son asuntos frívolos o simples modas. La otra cosa fue la mención que hizo uno de los candidatos sobre su compromiso para construir una democracia participativa. Lo paradójico del caso es que su movimiento político acaba de bloquear precisamente una iniciativa para formar una constitución que no nació de un poder constituido, sino de la ciudadanía. Tales asambleístas votaron para impedir que dicho proyecto sea puesto a consideración de la ciudadanía, para que ella delibere sobre la conveniencia o no de la propuesta. ¿En qué quedamos entonces? ¿La democracia participativa sirve solo para dar discursos o escribir ensayos? Deliberar es tan esencial para una democracia como lo es el debatir. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.